¿Qué tal, hermanos? Espero que todos se encuentren bien, ¿no? Pues, hermano, el propósito, ¿no? de este canal es ayudar a ustedes en su caminar con Cristo, ¿no? Ayudar a ustedes crecer en su entendimiento y conocimiento de la Biblia, nada más. No, el propósito no es hablar de otros hermanos, que esto, que el otro, y nada de eso. Entonces este canal va a ser de pura enseñanza y vamos a ver lo que dice la Biblia. Por eso aquí yo pongo los versículos aquí en la pantalla para que todos puedan ver, ¿no? Los versículos y todo eso. Entonces, bueno, pues a veces me pongo a pensar, ¿no? Cuando yo me entregué a Cristo hace muchos años, ya tiene muchos años, 28 años por ahí, que cuando yo me entregué a Cristo, como que pues claro que antes no leía la Biblia, ni tenía ganas de leer la Biblia, pero cuando uno nace de nuevo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra en su vida, como que le da ganas de leer, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Muchas veces ahí con la Biblia, leyendo, pero lo que yo vi es que había palabras que yo no conocía. Y eso como que me impedía a comprender las escrituras, ¿no? ¿Se me explico, no? Entonces, por ejemplo, fariseo. Es que los fariseos dijeron así. Pues, ¿quién es un fariseo, no? Fornicación, adulterio. Pues, ¿qué es fornicación? ¿Qué es adulterio? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? O sea, muchas palabras, yo digo, por ejemplo, la Pascua. Yo no sabía nada de eso. Entonces, uno ya hace el esfuerzo de aprender esas cosas y hoy en día ya tenemos internet, ¿no? Google ahí está y uno puede, ¿qué significa esto? Y ya puede uno ir aprendiendo las palabras y los significados de la palabra. Porque no sabiendo una palabra por ahí, leyendo un pasaje, un libro, ¿no? Un pasaje ahí en la Biblia, como que si uno no sabe muy bien lo que significa esa palabra, como que, como que no va a poder, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la palabra, perdón, la palabra gentil, porque esta palabra, hermanos, aparece 164 veces en el Nuevo Testamento. Es mucho. 164 veces aparece la palabra gentil o gentiles. ¿Sí? Entonces, es importante, digo yo, saber esto, ¿no? Y no más es una palabra, yo sé que hay otra palabra, pero ahorita no más vamos a enfocarnos en esta palabra gentil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un gentil? Aquí, como pueden ver en la pantalla, ahí está el significado más sencillo, ¿no? La palabra gentil simplemente se refiere a una persona que no es judía. Pero ahora, qué es un judía o judío? ¿Ok? Bueno, vamos viendo también eso, ¿no? Vamos viendo eso, pero bueno, muy rápido les explico lo que es un judío. Un judío es una persona que viene del linaje o viene de la descendencia de Israel. Israel que es otro país, ¿no? Entonces, eso es un judío. Pero en un ratito sí se explica un poco más de esa palabra, ¿no? Pero mira, aquí dice, para los judíos, ¿no? Para los judíos, los gentiles eran considerados como paganos que no conocían al Dios verdadero. En la época de Jesús, muchos judíos se sentían tan orgullosos de su herencia cultural y religiosa y consideraban a los gentiles impuros, llamándolos perros y de la incircuncisión. Ok, entonces aquí está, ¿no? Judío y israelita, porque también en la Biblia usted va a encontrar la palabra israelita, ¿no?
No parece muchas veces, lo que parece más es esta palabra judío, ¿verdad? O judíos. Esa palabra sí aparece 197 veces, ¿sí? Esta palabra aquí, judío, aparece 197 veces y vuelvo a repetir que la palabra gentil o gentiles aparece 164 veces. Es mucho. Ajá. Entonces, yo digo que hay que saber lo que significa un gentil y un judío, ¿no? Y como pueden ver aquí, un judío y un israelita son iguales. O sea, cuando aparece la palabra judío o si aparece la palabra israelita, es la misma persona. Son iguales. Un judío es un israelita. Un israelita es un judío. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un judío o un israelita? Una persona, perdón, una persona del linaje de Israel. ¿Sí? Una persona del linaje de Israel. Ok. Entonces, eso es lo que es un gentil. Entonces, un gentil es una persona que no es judío. O sea, ¿eres judío o eres gentil? No, pero hermano Marcos, yo soy mexicano, pero también eres un gentil porque no eres del linaje de Israel. Yo soy americano, ¿verdad? Pero también yo soy gentil. Una persona que nació en África, ¿verdad? Es africano, pero también es gentil. ¿Por qué se llama gentil también? Porque no viene de la raza, del linaje de Israel, ¿no? De ese país. Entonces, así más o menos, ¿no? Es lo que significa gentil. Soy gentil. Si tú no eres judío, tú eres gentil también. No, es que yo soy. No, no, no. Sí, eso también. Pero tú eres un gentil, entonces, ¿eres judío o eres gentil? ¿Se me explico? Okay. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? O sea, de la Biblia, pero muy rápido, bueno, muy rápido, ahorita también hablo de eso. Aquí en Romanos 3:29, ¿no? Es un versículo donde aparecen los dos nombres. Por ejemplo, aquí dice, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿Verdad? Es una pregunta que hace Pablo. ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí menciona los dos y hace pregunta, ¿a poco Dios es solo es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Menciona los dos grupos, ¿no? Los gentiles y los judíos, ¿ok? Eso nomás para que vean, ¿no? Ahora, o sea, esto de los israelitas, los judíos, quiénes son, de dónde vienen, bla, 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 bla. Hay mucho que yo podría decir de esto, ¿no? Pero mira, aquí en Deuteronomio 7:6, aquí, dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueres su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Ujú. Entonces, aquí es el primer lugar en la Biblia donde encontramos que Dios, ¿cómo se puede decir? Que Dios, elige a su pueblo. Porque dice, ¿no? Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueres su propiedad exclusiva entre ¿qué? Todos los pueblos de la tierra. Entonces, esto es el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios
llamó a su pueblo, cuando Dios formó su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Él eligió al pueblo de Israel, ¿no? Y ellos llegaron a ser una nación que se llamaba Israel, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman israelitas. ¿Por qué? Porque vienen de Israel, de la nación de Israel. Por ejemplo, una persona de México, ¿cómo se llama? Mexicano. ¿Por qué? Porque es de México. Entonces, un israelita es israelita, ¿por qué? Porque es de Israel. Entonces, otra vez vuelvo a repetir también, les quiero recordar que israelita también es un judío. Entonces, si uno es israelita, es judío. Si es judío, es israelita. O sea, es la misma cosa. También es importante saber eso. Entonces, aquí vemos que Dios eligió su pueblo, se formó su pueblo, Dios les dio una tierra, ¿verdad? Y esa tierra llegó a ser Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, aquí, que Dios eligió a su pueblo. Eligió su pueblo para que fuera su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Entonces, nomás escogió esa nación. Y las otras naciones que había, ¿verdad? Nada, nada. Entonces, por ejemplo, aquí dice, aquí en la pantalla, dice Romanos 3:2. Es Pablo hablando de ellos, de los judíos, de israelitas. Dice, muchos desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Y otro versículo aquí en el mismo libro de Romanos 9, 1-5, Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos. Cuando él dice aquí, mis hermanos, se refiere a los judíos. Pablo también era judío. Cristo también, como ahorita vamos a ver, Cristo también era un judío. Él no era americano, no. Ni tenía ojos azules y ni era rubio, nada de eso. Él era un judío, un israelita. ¿Por qué? Porque nació ahí. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice aquí, mis hermanos, se refiere a los judíos. Y luego dice, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. Ahí está. Ajá. Y mira lo que dice aquí acerca de ellos. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, ¿sí? La ley, el privilegio de adorar a Dios y el contar con sus promesas. Dice, de ellos, ¿quién? Los israelitas, los judíos. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos. Dios hizo un pacto con su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Las promesas, el privilegio de adorar a Dios. Y de aquí luego, otra vez, vamos a leer aquí luego, dice, se les confiaron las palabras mismas de Dios. O sea, todo para ellos. Todas las promesas, la gloria divina, la adopción como hijos, los pactos, o sea, todo eso para ellos. Y luego dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Ahí está. De ellos son las patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, ¿no?
Ajá. Entonces, Dios solamente trataba con su pueblo. La ley, las promesas, la gloria divina, todo, ¿verdad? Las mismas palabras de Dios dice que se les confiaron a ellos, ¿no? Las mismas palabras de Dios. ¿A quién? ¿A todo el mundo? Solamente a la nación de Israel. Es importante saber esto, ¿no? Entonces, todo eso en el Antiguo Testamento, las promesas, todo para el pueblo de Israel. Las otras naciones, nada. Entonces, ellos eran como gentiles. Si uno en el Antiguo Testamento y en los días, y hasta ahorita, la verdad, hasta ahorita, pero en el Antiguo Testamento y en los días de Jesús, cuando Él nació, ¿verdad? Si uno no era un judío, no tenía la palabra, tenía sus otros dioses, eran gentiles, y mira, ahora regresando aquí arriba a esto, ¿no? Dice, para los judíos, los gentiles eran considerados como paganos que no conocían al Dios verdadero. Y es cierto, no conocían a Dios. No tenían ese privilegio, no tenían el derecho de conocer a Dios. Estaban alejados de Dios afuera, ¿no? Todo eso. En la época de Cristo, de Jesús, muchos judíos se sentían tan orgullosos de su herencia cultural y religiosa y consideraban a los gentiles, los consideraban, ¿qué? Impuros, llamándoles perros de la incircuncisión. Tremendo, ¿no? Pero así fue, ¿no? Entonces, ajá. Y ahora, hay que saber también que Cristo también era judío. Era judío y por eso dice en Juan 1 que Él vino a los suyos. No me acuerdo qué versículo, pero usted puede leer ahí, encontrar el versículo que dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir que vino a los suyos? Vino a su pueblo, o sea, a los suyos, a los israelitas, a los judíos. Vino a salvar a su pueblo. ¿Y saben qué? En el Antiguo Testamento, cuántas veces vemos ahí las promesas, ¿no? Las profecías de que Dios va a redimir su pueblo, que va a mandar el Mesías, y el Mesías ya va a salvar a su pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? Y ahora cuando Cristo vino, Él cumplió esas profecías en el Antiguo Testamento que ya quedaron escritos. Él vino y cumplió esas profecías. Las cumplió, ¿verdad? Entonces vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces, por ejemplo, los 12 apóstoles eran judíos todos. Eran puros judíos. Pedro, Juan, Mateo, todos judíos. Cristo, judío, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasó luego? O sea, Cristo vino como más o menos 3 años y medio ahí en su ministerio, ¿verdad? Andaba, no salía muy lejos, ¿verdad? Se quedaba ahí cerca de Jerusalén y otra parte sí fue a otras partes, pero como quedó en esa área. No viajó mucho, o sea, no. Y entonces él dejó instrucciones a sus discípulos, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas de Jesús, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta los fines de la tierra, ¿no? O sea, todo eso. Entonces Cristo, pues se murió, pero resucitó, ¿no? Resucitó, apareció a sus discípulos, muchas veces ahí, y 40 días, dice, 40 días ya aparecía a sus discípulos y
les dio esas instrucciones y ¡puf! Se fue para arriba y se sentó a la derecha de Dios. Ok, entonces ahí es donde empieza el libro de Hechos, ¿no? La iglesia primitiva. En el libro de Hechos, capítulo 2, ya vemos ahí que el Espíritu Santo cayó, ¿verdad? Y fueron llenos todos, los 120 ahí arriba. Todo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, y en ese mismo día 3,000 personas se entregaron a Cristo, se bautizaron y ¡puf! Ahí como que se puede decir que ya empezó la iglesia primitiva, ¿no? Pero hay que entender que todavía los discípulos, los apóstoles, no tenían en la mente que esto de Cristo y todo era para los gentiles. No pensaban, no, los gentiles también. Ellos todavía, bueno, se quedaron con eso en la mente, ¿no? Que esto es nomás para nuestro pueblo, nuestros hermanos, los judíos, y así predicaban a ellos. Y los mismos judíos eran los que perseguían, empezaron a perseguir a los cristianos, a los discípulos. No eran los gentiles, los borrachos, no, eran los mismos judíos que creían en Jehová, que creían en el mismo Dios, sí, pero ellos rechazaban esta idea, rechazaban a Jesús. Sí, entonces por eso vamos a leer aquí en la pantalla, en Romanos 11, 17 a 21. Ok, bueno, perdón, quería mencionar esto también, que ya si uno se pone a leer el libro de Hechos, ¿no? Va viendo el proceso de la iglesia primitiva. Como decía en Hechos 2, ya cae el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todo esto. Luego como que empezaron a predicar ahí en Jerusalén, fueron perseguidos, pero luego vemos en Hechos 10, y usted puede leer ahí, ¿no? Puede leer en Hechos capítulo 10, que Pedro estaba en un lugar y que Dios le da una visión. Ahí en la visión lo que quería Dios comunicarse con Pedro era esto, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Había en otra parte un hombre, Cornelio, ¿verdad? Que quería de Dios, quería saber más, y dice que era temeroso de Dios, algo así, era un hombre recto, ¿no? Pero era un gentil. Entonces, los dos tienen estos visiones, sueños, y que un ángel dice a Cornelio que mande unas personas a la casa de Pedro. Bueno, usted ya puede leer la historia ahí, ¿no? Pero resulta que Pedro ya responde Pedro a la visión, ¿no? Y va ahí a la casa de Cornelio. Y como que Pedro no quiso. Pedro como que luchaba con esa idea, ¿no? Como es un gentil, ¿no? ¿Cómo que voy a entrar en su casa? Y como ya leímos, ¿no? En esos días los judíos consideraban a los gentiles, a todos los gentiles como perros, y no convivían con ellos, nunca convivían con ellos. ¿Por qué? Porque los veían como personas así sucias y no conocían a Dios, eran paganos. Todos los judíos, hasta los apóstoles, tenían esa mentalidad. Pero ahí en Hechos 2, ahí está Pedro y va, y bueno, lo bueno es que ya respondió, ¿no? A esa visión, y fue, y que Pedro empieza a predicar, ¿no? A Cornelio y otros ahí. Y resulta que dice que mientras hablaba Pedro, cae el Espíritu Santo sobre Cornelio y los que escuchaban, y que ellos empiezan a hablar en lenguas. ¡Puf! Y Pedro y los demás quedan sorprendidos. ¿Cómo? Asombrados. ¿Cómo es esto? ¿Que los gentiles recibieron el Espíritu como nosotros ya recibimos el Espíritu? Ellos también. O sea, wow. Entonces dice que luego se bautizaron
¿no? Porque ya vieron que recibieron el Espíritu, así como ellos, y los bautizaron. Entonces Pedro y los demás regresaron ahí con los otros hermanos y empezaron a decir, no, es que esto pasó con los gentiles, miren nomás, y como ellos, no, ¿cómo que es posible que los gentiles, que no? Y había como un debate, se puede decir, ¿verdad? Y empezaron a discutir un poco, pero ya que los hermanos como que iban escuchando, ¿no?, lo que Pedro decía, y que sí recibieron el Espíritu Santo, entonces, ¿verdad?, dijeron, pues ahora sí vemos que también Dios concede el arrepentimiento también a los gentiles. O sea, que esto también es para ellos. Entonces ahí vemos, ¿no? En la iglesia primitiva, cuando, bueno, claro que Dios sabía esto, ¿no? Pero los discípulos no sabían esto, andaban así predicando por judío, y puff, esto los gentiles entonces vieron, esto también es para los gentiles. Entonces ellos empezaron a predicar a los gentiles y ahí va la historia, ¿no? Ahí va la historia. Entonces, miren lo que dice Pablo aquí en Romanos 11, 7, 17 a 21. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, ahora, ¿por qué dice y que tú? Hay que saber que está hablando a los gentiles, ¿sí? Unos gentiles que se habían convertido, gentiles que se habían entregado a Cristo, gentiles que ya entraron, pues, ya entraron. Ajá. Entonces, Él está hablando a ellos. Ajá. Y luego dice, siendo un olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Ok, entonces aquí Pablo habla de unas ramas que han sido desgajadas, o sea, cortadas. Y aquí se refiere a los israelitas, a los judíos. Dice que ellos han sido, ¿qué? Desgajadas. Y que tú, siendo de olivo silvestre, ahora está hablando a los gentiles, ¿sí? Has sido injertado entre las otras ramas. Y esas ramas son los israelitas, porque se les confiaron las mismas palabras de Dios. De ellos son las promesas, los pactos y todo, ¿no? Ajá. Entonces Pablo está diciendo a ellos que ustedes los gentiles, y eso incluye a usted y yo, que han sido injertados entre las otras ramas. Y dice, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Ok, otra vez. ¿Quiénes son las ramas originales? Los israelitas, los judíos. Son las ramas originales. ¿Sí? Ajá. Y si te jactes de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Ajá, y dice, tal vez dirás, desgajaron una rama para que yo fuera injertado. De acuerdo, dice, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios tuvo miramientos con las ramas originales, así con ellos, con su pueblo escogido, ¿verdad?
Si Dios no tuvo miramientos con ellos, tampoco los tendrá contigo los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles han sido injertados entre las otras ramas, ¿verdad? Y si unas ramas, dice, han sido desgajadas, cortadas, y por eso los gentiles han sido injertados entre las otras ramas. Y ahora dice aquí abajo, ten en cuenta que no eres tú, los gentiles, quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Eso es el pueblo de Israel, ¿no? Entonces aquí Pablo habla también de eso. Ajá. Habla también de que nosotros, todos nosotros, ustedes, yo, somos gentiles. Somos gentiles y pero más que nada hay que entender que en los tiempos de Jesús habían gentiles y eran considerados como paganos, gente que no conocía a Dios. Entonces, nuestra raíz, la raíz del cristianismo, no solamente viene de Cristo, ahí no empezó. Empezó con Abraham, porque la promesa del Evangelio, que el Evangelio iba a extender a todo el mundo, no solamente entre el pueblo de Israel, pero iba a extender a todas las naciones. Esa promesa fue dado ¿a quién? A Abraham. Y todo eso fue dado a Abraham, ¿verdad? Y por eso dice unas veces ahí en el Nuevo Testamento que nosotros somos hijos de Abraham, hasta que dice que Él es nuestro Padre de la fe. Entonces, hermanos, esto del cristianismo no solamente empezó, sí empezó con los gentiles, perdón, con los judíos en el Nuevo Testamento, con Cristo, pero luego la puerta se abrió a todo el mundo, a todos, no solamente el pueblo de Israel, ¿no? Porque todo el Antiguo Testamento se trata de Israel, del pueblo de Israel, pero ahora en el Nuevo, cuando Cristo vino y en Hechos 10, cuando Pedro y los demás vieron, no, ahora sí Dios derramó su espíritu sobre los gentiles, mira, recibieron el espíritu, entonces, ¡puf!, como que se puede decir que abrió la puerta y las promesas y todo, la gloria divina, todos los pactos, ¡puf!, a todo el mundo. Pero esto no solamente empezó con Cristo, esto empezó con Abraham, ¿no? Y por eso en el Nuevo Testamento dice en Gálatas, creo que también Romanos, y bueno, Santiago tal vez no sé, pero la cosa es que dice que Él es nuestro Padre de la fe, porque todo esto viene de Israel. Todo esto de la Biblia, Cristo, todo esto viene. Perdón, hermano, perdón. Hijo, tengo que conectar. A ver, ahora sí. Okay. Tenía que conectar el cable, perdón. Ajá. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Ahora que ya sabemos, más o menos, ¿no? ¿Qué es un gentil y qué es un judío? Porque esto es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En Romanos 11 y aquí en Romanos 9, este, bueno, la palabra gentil aparece muchas veces en Romanos, ¿no? Como pueden decir aquí. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que significa gentil, y ahora cuando usted ya se pone a leer su Biblia, y ahora, puff, aparece la palabra gentil o judío.
ahora ya va a saber, ahora yo sé que es un gentil. Y ahora el texto, el pasaje, lo que usted está leyendo, va a tener más sentido. Espero, ¿no? Eso es el propósito de este video. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a hacer ahorita es leer en Efesios, ¿no? Va a ser como un ejemplo, ¿no? Y para que vean, ahora sí, ya entiendo esto, ¿no? Entonces, se encuentra, el pasaje, lo que vamos a leer, se encuentra aquí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 a 22. Ok, entonces aquí dice, Pablo aquí, y Éfeso, la iglesia de Éfeso era una iglesia lejos, pues, lejos de Jerusalén, donde fue Pablo, ¿no? Porque también en Hechos 13 vemos ahí que Pablo y Bernabé, ellos dos eran los que salieron primero de la área de Israel, ¿no? De toda esa área. Salieron de Antioquía, ¿no? Ahí es donde salieron de ahí, pero se fueron lejos. Y ellos andaban predicando el evangelio a los judíos y a los gentiles, a los dos, porque habían pueblos donde habían judíos y gentiles, otros pueblos puros gentiles, ¿verdad? En Éfeso no sé muy bien, la verdad no sé muy bien si habían muchos judíos, pero yo digo que la mayoría de la gente, ¿no? En estos pueblos donde fueron Pablo y Bernabé, ¿no? Por ejemplo, Éfeso y Roma, ¿verdad? Y Corinto y todos esos pueblos habían gentiles, paganos, que no sabían nada de Dios. Y llega Pablo con el Evangelio, ¿no? Hablando de Cristo y se entregaban a Cristo, creían el Evangelio, lo que escuchaban y muy bonito, la verdad. Pero aquí, entonces, esta carta de Efesios se escribió a esa iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y miren lo que Pablo les dice aquí. Ok, vamos a leer. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos. Ok, está hablando a unos hermanos que son gentiles, ¿verdad? Recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos. Ustedes no son judíos, no vienen de la linaje de Abraham y no, o sea, ustedes son gentiles. Dice, los que son llamados incircuncisos. Por aquellos que se llaman de la circuncisión. Entonces, tal vez usted no sabe, ¿no? Que era un requisito para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento circuncidarse, ¿verdad? Uno tenía, y eso fue la señal de que uno ya era judío por la circuncisión. Y por eso dice aquí, los que son llamados incircuncisos, los gentiles, por aquellos que se llaman la incircuncisión. Entonces eso quiere decir que los judíos llamaban a los gentiles los incircuncisos, ¿no? Luego aquí dice, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Ahora sí, ¿no? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Mira cómo habla Cristo, mira las palabras que usa. Ustedes estaban separados de Cristo, excluidos ¿de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice así? Acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver, acabamos de aprender que en el Antiguo Testamento las mismas palabras de Dios fueron
como dice ahí en Romanos, ¿no? Se les confiaron las mismas palabras de Dios a ellos. Y luego dice, de ellos en Romanos, ¿qué? 9, de ellos son la adopción de hijos, la gloria divina, los pactos, las promesas, de ellos. ¿Sí? Y por eso dice aquí, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Por qué habla así? Porque eran gentiles y no tenían acceso a Dios, no tenían ese derecho. Estaban excluidos de todo los gentiles. Vamos a continuar, dice aquí. Pero ahora, ustedes estaban, ¿sí? Hay que leer bien. Estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, todo eso. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes ya estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos, esto sí es importante. Ahora usted va a entender ahora. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Cuando dice de los dos pueblos, se refiere a los gentiles y ¿a quién? Los judíos. De los dos pueblos, porque ahora sabemos que puro Israel, los pactos, las promesas, el trato de Dios, todo para nomás ellos. Y los gentiles excluidos, perdidos, sin Dios en el mundo, sin esperanza, perdidos, pues paganos. Pero ahora en Cristo, mediante la sangre de Cristo, mediante su cuerpo, de los dos pueblos ha hecho que uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido ¿qué? Injertados a las ramas originales del pueblo de Israel. Hemos sido, como dice en Romanos 11, injertados. ¿Por qué? Porque unos no creyeron y unas ramas fueron descajadas, cortadas, y ahora nosotros, los gentiles, injertados. Y ha hecho que un solo pueblo de los dos. Ok, vamos a continuar aquí leyendo. Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Había enemistad entre los gentiles y los judíos. No convivían. Los judíos consideraban a ellos como paganos, como sucios, como perros, dice, ¿no? Ajá. Pero ahora ya no. Mediante el sacrificio de Jesús, dice aquí, el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, ahí está otra vez, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos, reconciliar con Dios a ambos, porque también, aunque los judíos tengan las promesas, las mismas palabras de Dios, los pactos, y aún así eran pecadores, o son pecadores, perdón. Y eso, Pablo habla de eso en Romanos 3, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso por un mismo espíritu, ¿sí?
pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ok, entonces ya son 45 minutos que llevo. Pasa muy rápido el tiempo cuando estoy aquí enseñando. Pero yo espero que esta enseñanza, aunque sea un poco larga, ¿verdad? No sé si aguantaron o no sé, pero yo espero que esta enseñanza sea una ayuda para ustedes para entender un poco más de la Biblia. No es todo, todavía falta, yo sé, pero tal vez con esto, esta enseñanza, ¿no? Les va a ayudar a entender un poco más, por ejemplo, en Efesios, ¿no? Ya explicando todo lo que es un gentil y judío, explicando todo eso, y luego terminamos leyendo este pasaje de Efesios 2, ¿no? A lo mejor usted, yo espero, ¿no? Es mi esperanza que usted ya como que, ahora sí, ya entiendo, ahora sí, eran gentiles y dice que excluidos de esto y ahora por medio de Jesús. Y ahora los judíos, Dios ha hecho de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, un solo. Entonces hay una sola iglesia, ¿verdad? No es que ahí están los judíos y los gentiles, no, es un solo cuerpo en Cristo. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay judíos. Hay judíos que han creído en Cristo, pero todavía hoy en día existen judíos que son de la linaje, de la descendencia de Abraham, que son judíos físicamente, pero todavía no han creído en Cristo, no creen en Cristo. A eso también. Pero yo me refiero al cuerpo de Jesús hoy en día, que consiste de judíos y gentiles. Y otra vez termino con esto. También vemos en las cartas de Pablo que en la iglesia primitiva habían controversias, habían problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo consistía con, con judíos que eran judíos, que crecieron así, judíos nacieron así, y luego gentiles que no sabían nada, que no seguían las leyes, los mandamientos, y ellos escuchan la palabra y entran en la iglesia. Entonces los judíos llevaban todavía sus costumbres y todavía como que querían obedecer la ley, ¿verdad? Entonces como que ellos no comían carne, el puerco y otras cosas, como que todavía practicaban esas cosas, ¿no? Pero los gentiles, ¿no? Ellos comían de todo, tomaban de todo. Entonces había como cosas pues en la iglesia. Y eso vemos en Romanos 14. Usted puede leer ahí, en Romanos 14, habían gentiles y judíos, y los judíos que no comían de todo, ¿verdad? Miraban a los gentiles que sí comían de todo, entonces estos querían juzgar a ellos. Ajá. Y Pablo dice, no, mira, es que, es que la persona, o sea, no, Dios ha aceptado los dos. Entonces esta persona no puede juzgar a esta persona, y esta persona que come de todo no puede juzgar a esta persona que no come de todo, pero esta persona que no come de todo ni puede juzgar. Entonces, bueno, es otra cosa que quería comentar, ¿no? Que en la iglesia primitiva había problemas así, controversias, discusiones. ¿Por qué? Porque la iglesia consistía de judíos que todavía practicaban las leyes, ¿no? Del Antiguo Testamento, y los gentiles, pues nada. Y entraron así nada más por fe en Cristo, entraron,
fueron injertados, ¿verdad? Ajá, entonces, pues ahí está eso, ¿no? Entonces, hermano, yo otra vez vuelvo a repetir que yo espero que esto sea una ayuda para ustedes en su crecimiento bíblico. Que Dios los bendiga.